Bienvenidos a este canal dedicado a comprender el autismo y otros temas clínicos desde una perspectiva basada en evidencia, integrando aportes de la neuropsicología y la neurociencia. Mi nombre es Juan Pablo, un magíster en neuropsicología, y esto es Clínica y Autismo. Hay algo muy curioso en la comunicación humana, y es que muchas veces las palabras no son lo más importante. De hecho, una misma frase puede cambiar completamente de significado dependiendo únicamente de cómo se diga. Piensa por un momento en la frase "qué bien". No significa lo mismo si alguien la dice emocionado, decepcionado, cansado o con sarcasmo. Las palabras son exactamente las mismas, pero nuestro cerebro interpreta mensajes completamente diferentes. Y esto ocurre gracias a algo llamado prosodia. La prosodia es todo aquello que acompaña el lenguaje hablado y que le da emoción, intención y estructura a la comunicación. Es el tono de voz, el ritmo, las pausas, la intensidad y la forma en cómo modulamos lo que decimos. Aunque normalmente no somos conscientes de ello, la prosodia está presente en prácticamente todas nuestras conversaciones. Nos permite entender si alguien está feliz, molesto, confundido o siendo irónico, incluso antes de analizar el contenido de las palabras. Y lo más interesante es que la prosodia no solo tiene relación con el lenguaje, sino también con las emociones, la interacción social y el funcionamiento cerebral. Por eso hoy vamos a hablar sobre qué es exactamente la prosodia, cómo funciona, qué áreas cerebrales participan en ella y por qué es tan importante para comprender fenómenos como la comunicación en el autismo. Cuando pensamos en el lenguaje solemos pensar en palabras, gramática o pronunciación, pero la comunicación humana es muchísimo más compleja que simplemente organizar palabras en una frase. La prosodia corresponde a las características del habla que no dependen directamente de las palabras, sino de la manera en que las pronunciamos. Es decir, cuando hablamos no solo transmitimos información con el contenido verbal, también lo hacemos mediante cambios en el tono de voz, en la velocidad, en las pausas y en la intensidad. Por ejemplo, gracias a la prosodia podemos identificar si alguien está haciendo una pregunta o una afirmación. Podemos detectar si una persona está triste, alegre o enojada. Incluso podemos notar cuando alguien está siendo sarcástico, aunque las palabras por sí solas no lo indiquen claramente. En otras palabras, la prosodia funciona como una capa adicional del lenguaje que aporta intención y significado emocional. De hecho, si elimináramos completamente la prosodia, el lenguaje hablado sonaría extremadamente plano y muchas conversaciones serían difíciles de interpretar. Imagina una voz completamente monótona, sin cambios en el tono, sin pausas y sin énfasis. Sería complicado entender emociones, intenciones o incluso la estructura de la conversación. Por eso la prosodia cumple varias funciones al mismo tiempo. Tiene una función afectiva, porque permite expresar emociones mediante la voz. Tiene una función lingüística o gramatical, porque ayuda a diferenciar preguntas, afirmaciones o énfasis dentro de una frase. Y también tiene una función pragmática, porque organiza la interacción social, ayudándonos a interpretar turnos conversacionales, intenciones y cambios dentro de una conversación. Lo interesante es que normalmente procesamos toda esta información de manera automática. Nuestro cerebro analiza constantemente pequeñas variaciones en la voz sin que siquiera nos demos cuenta. Ahora bien, la prosodia no depende de una sola característica del habla. En realidad está formada por diferentes propiedades acústicas que trabajan juntas constantemente mientras hablamos. Una de las más importantes es el tono. El tono corresponde a la altura de la voz y es lo que genera la melodía del habla. Gracias a los cambios en el tono podemos expresar sorpresa, duda, emoción, enojo o sarcasmo. Algunas personas utilizan tonos muy variables y expresivos, mientras que otras mantienen una entonación mucho más plana o monótona. Otra propiedad importante es la longitud o duración de los sonidos. Esto incluye la velocidad al hablar, el ritmo de la conversación y las pausas que hacemos entre palabras o frases. Y aunque parezca algo simple, las pausas tienen muchísimo significado. Una pausa puede indicar duda, tensión, expectativa o el cierre de una idea. Incluso la velocidad del habla puede transmitir información emocional. Por ejemplo, cuando alguien está ansioso, suele acelerar el ritmo al hablar, mientras que un ritmo más lento puede relacionarse con tristeza, cansancio o reflexión. También encontramos el volumen o intensidad de la voz. Aquí aparecen aspectos como hablar más fuerte, más suave, susurrar o realizar cambios abruptos en la intensidad. Y finalmente está la acentuación, que corresponde al énfasis que ponemos sobre ciertas palabras o sílabas para resaltar información dentro del mensaje. Este énfasis ayuda a dirigir la atención hacia determinadas partes de la frase y contribuye a modificar la intención comunicativa, incluso cuando las palabras utilizadas son exactamente las mismas. Y lo más interesante es que todas estas variables ocurren simultáneamente mientras hablamos.
El cerebro ajusta constantemente el tono, la intensidad, el ritmo y la acentuación para construir mensajes muchísimo más complejos que las palabras por sí solas. Algo muy importante es que la prosodia no funciona exactamente igual en todas las lenguas ni en todas las culturas. Algunas características prosódicas son bastante universales. Por ejemplo, ciertos cambios emocionales en la voz suelen reconocerse en diferentes culturas. Un tono asociado con tristeza o enojo puede relativamente ser fácil de identificar, incluso aunque las personas no hablen el mismo idioma. Sin embargo, otras formas de prosodia dependen mucho más del contexto cultural y social. Por ejemplo, el sarcasmo, la ironía o ciertos estilos de entonación pueden variar enormemente entre culturas e idiomas. Incluso el acento y la manera en que organizamos las pausas dentro de una conversación tiene componentes culturales importantes. Además, la prosodia no actúa sola, normalmente aparece acompañada de expresiones faciales, movimientos corporales y gestos. Es decir, cuando hablamos, nuestro cerebro integra simultáneamente información auditiva, visual y emocional para interpretar correctamente la intención comunicativa. Por eso muchas veces podemos identificar el estado emocional de una persona incluso antes de comprender completamente las palabras que está diciendo. Durante muchos años se creyó que la prosodia dependía principalmente del hemisferio derecho del cerebro, y aunque este hemisferio sí tiene una participación importante, actualmente sabemos que el procesamiento es mucho más complejo de lo que se pensaba inicialmente. Las investigaciones más recientes muestran que la prosodia depende de redes distribuidas en múltiples regiones cerebrales. Participan áreas temporales relacionadas con el procesamiento auditivo, regiones frontales implicadas en el lenguaje, áreas motoras encargadas de la producción del habla e incluso estructuras relacionadas con el procesamiento emocional. Por ejemplo, algunos estudios muestran activación en el giro temporal superior que participa en la percepción auditiva, así como en regiones frontales inferiores vinculadas con funciones lingüísticas. También participan áreas motoras suplementarias relacionadas con la producción del habla y estructuras vinculadas con la red emocional del cerebro. Además, diferentes componentes de la prosodia parecen depender parcialmente de sistemas distintos. Los cambios relacionados con el tono suelen asociarse más con el hemisferio derecho, mientras que aspectos temporales como el ritmo y la duración podrían involucrar más el hemisferio izquierdo. Esto ha llevado a cuestionar la antigua idea de que la prosodia está completamente lateralizada en un solo hemisferio cerebral. Actualmente se considera que el cerebro procesa la prosodia mediante redes dinámicas que integran lenguaje, emoción, percepción auditiva y control motor al mismo tiempo. Y eso tiene mucho sentido porque la prosodia no es únicamente lenguaje. También implica emociones, interacción social, percepción de señales auditivas y coordinación motora precisa para modificar constantemente la voz. Uno de los campos donde más se ha estudiado la prosodia es en el autismo. Muchas investigaciones han encontrado que algunas personas dentro del espectro presentan diferencias en la modulación del tono, el ritmo, la intensidad o la entonación del habla. En algunos casos el habla puede percibirse como monótona, rígida o robótica. En otros puede existir una entonación exagerada o variaciones poco habituales en el tono de voz. También puede presentarse dificultades para interpretar señales prosódicas relacionadas con emociones, ironía, sarcasmo o intención comunicativa. Sin embargo, es importante entender que estas características son muy heterogéneas. No todas las personas autistas presentan las mismas diferencias prosódicas y muchas de estas características pueden cambiar con el desarrollo y la experiencia social. Además, actualmente se piensa que las alteraciones en la prosodia no dependen exclusivamente del lenguaje. También podrían relacionarse con procesos motores, percepción auditiva, regulación emocional e integración social. Esto demuestra que la prosodia es muchísimo más compleja de lo que normalmente imaginamos y que estudiar estas diferencias puede ayudarnos a comprender mejor la comunicación humana. Porque al final las palabras nunca viajan solas, siempre van acompañadas de una intención, una emoción y una manera particular de decirlas.